voy a pedir entonces que abran el libro de Marcos, capítulo 1, donde vamos a continuar en el día de hoy con la serie que iniciamos la semana pasada. Vamos a estar exponiendo del versículo 4 al versículo 8, pero en vista de que los versículos 2 y 3 guardan continuación con el texto de hoy, yo voy a estar leyendo desde el 2 hasta el 8 y exponiendo desde el 4 hasta ese versículo 8 que acabo de mencionar. Así dice su palabra. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista, ese es mi texto hoy, apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, el texto que yo acabo de leer, sin duda alguna, es acerca de Juan el Bautista, una figura muy conocida. Y este texto, esta subdivisión que yo acabo de leer, como dije, corresponde a algo que nosotros llamamos perícope, y es una de dos de esas subdivisiones en todo el Evangelio de Marcos que no tiene que ver con la persona de Jesús. Esta tiene que ver con la persona que le introduce, con el profeta cuyo nombre nosotros conocemos muy bien como Juan el Bautista. Nota cómo desde el inicio Marcos nos introduce a Juan sin darnos ningún preámbulo acerca de cómo se anunció su nacimiento, acerca de cómo nació. No nos dice absolutamente nada de nada hasta que él nos presenta a Marcos ya en el desierto, pregonando, predicando, lo cual es muy típico de este evangelio, que es corto, que es breve y que se mueve de una forma muy rápida, como dijimos la vez anterior. Ese es Marcos. Y nota también como Marcos nos dice que Juan apareció no simplemente bautizando, como muchos piensan o recuerdan a Juan. Juan apareció predicando. La predicación del evangelio siempre es un precursor a la obra de Dios. Juan apareció predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Algo que debió haber llamado la atención de la nación de Israel y sobre todo de las autoridades judías, porque aunque ellos habían estado familiarizados con lo que era el lavamiento de las manos, de los pies, aquellas cosas que tenían que ver con los rituales de la ley, y sobre todo para este tiempo del primer siglo, ese tipo de lavamientos, si pudiéramos decir, habían aumentado incluso como parte de las prácticas del pueblo, pero ellos nunca habían escuchado la necesidad de un bautismo, y mucho menos que personas descendientes de Abraham y escribas y fariseos, maestros de la ley, tuvieran tal necesidad. Hasta ese momento lo único que ellos habían escuchado, lo único que habían visto es que gentiles que habían abrazado la fe del judaísmo, al convertirse tenían la necesidad de arrepentirse y de bautizarse. Pero ahora de repente aparece una figura que tiene una apariencia de profeta, que tiene una autoridad que parece profética, que está llamando a toda la nación al arrepentimiento y al bautismo. Y eso era algo completamente nuevo para la nación hebrea. El Antiguo Testamento había cerrado con el libro de Malaquías haciendo un anuncio acerca de que antes del gran día del Señor, del día terrible del Señor, vendría el profeta Elías. Y pasaron 50 años, 100 años, 200, 300, 400 años, y durante todo ese tiempo
no apareció ninguna revelación nueva de parte de Dios. No hubo profeta durante esos 4 siglos que transcurrieron. El pueblo está ansioso, el pueblo estaba esperanzado en que finalmente Dios le hiciera el envío de alguien que pudiera nuevamente hablar de parte de Dios. Y después de todo este tiempo aparece una voz que clama en el desierto, que llama al arrepentimiento, que llama al bautismo, y su nombre es Juan el Bautista. En el desierto, no en Jerusalén, no en las sinagogas, en el medio de la nada. Y el desierto en la historia de Israel es un lugar estratégico. No sé si recordarán cómo Dios le dice al final de los 40 años en el desierto, precisamente al pueblo, que Él lo había sacado de Egipto para humillarlos, para probarlos y para ver lo que había en su corazón. Esa fue la razón de 4 décadas en un lugar árido, de arena, donde no había agua y donde ustedes estuvieron caminando conmigo. Y de esa manera entonces, cuando uno revisa la historia redentora, el desierto puede verse como un lugar de encuentro con Dios y de arrepentimiento, donde Dios se propone hacer un trabajo en su gente. No es un lugar que a nosotros nos guste, pero en el desierto no hay nada que nos entretenga. No hay nada que nos distraiga. Y a la vez, en este momento, quizás, la aridez del desierto era un recordatorio de la aridez del corazón y de la mente del pueblo judío, de lo estéril que había estado. Y yo no creo que a ellos les gustara más el desierto que a nosotros. A nosotros nos desagrada el desierto. Sin embargo, ese es el lugar donde Dios nos transforma. Donde las muletas son removidas. Donde todo aquello que pudiera producir cierta distracción es quitado. Donde yo no puedo depender absolutamente de nada, como no lo pudo hacer el pueblo judío por 40 años, que no sea el desierto. Donde Juan solamente tenía acceso a una dieta de grillos y miel, porque no había mucho más que comer en aquel lugar. Y Juan es simbólico quizás en su estilo de vida de cómo se supone que un creyente debiera vivir dependiendo continuamente y totalmente de Dios. Al principio de los 40 años, Dios le dice a Moisés: sácame a mi pueblo al desierto para que me sirva. Y ahora Dios ha sacado a Juan el Bautista al desierto también para que les sirva como vocero de su mensaje, de algo que estaba a punto de ocurrir, de una introducción que era necesaria, pero lo hace no en medio de la ciudad, lo hace lejos de la religiosidad del pueblo judío, lejos de la religiosidad del templo y de la sinagoga, lejos de todo entretenimiento, lejos de los escribas y de los fariseos, precisamente en un lugar donde no había nada que no fuera la presencia de Dios a través de la nueva revelación y el nuevo profeta 400 años después de que el Antiguo Testamento hubiese cerrado. Uno de los libros apócrifos que forma parte de la Biblia católica y que es considerado no inspirado, pero tiene contenido histórico de valor, primer libro de Macabeos en 9:27, literalmente nos dice que durante aquel tiempo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hubo profeta entre ellos. Y esa es una de las razones por la que este libro, Macabeos y otros, no han sido aceptados como canónicos, pero sí históricos. Y ahí encontramos la idea de que realmente la afirmación, durante todo ese tiempo no hubo revelación profética de Dios. Pero cuando el Antiguo Testamento iba a cerrar con el profeta Malaquías, estas fueron las últimas palabras que sirvieron entonces para que el pueblo, al escuchar a Juan, se preguntara: ¿es este el anunciado al final del libro o del Antiguo Testamento por Malaquías? Capítulo 4, Malaquías 5 y 6, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. 400 años después del anuncio de Elías, aparece alguien, una figura extraña, vestido de manera extraña, con una dieta también extraña, y que está hablando y llamando al pueblo a un encuentro con Dios vía el arrepentimiento. Eso con toda probabilidad sirvió para preparar al pueblo de tal manera que cuando nosotros leemos en Marcos el texto que nos toca exponer, se nos dice que a él acudía toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el río Jordán. Evidentemente, Juan tuvo una buena recepción o receptividad de parte del pueblo. Y eso no fue por accidente, porque sacar al pueblo que no tiene transporte de la ciudad al desierto en grandes multitudes tomó un trabajo de Dios, y parte del trabajo Dios lo hizo probablemente a través de permitir un desierto espiritual en ellos por 4 siglos. Y ahora Juan está listo para predicarle, escuchar su arrepentimiento y bautizarle en el Jordán. El Jordán no es un río muy grande, el Jordán es un río muy famoso, pero es sumamente pequeño, angosto, 250 kilómetros de largo, desde el lago de Galilea hasta el mar Muerto. Y en realidad técnicamente ni un río es un desagüe del lago de Galilea hasta el mar Muerto. Probablemente en la porción más cercana al mar Muerto es donde Juan estuvo bautizando y llevando a cabo el inicio de su ministerio, del cual nos habla la palabra de Dios. Y entonces ahora nosotros tenemos que ayudarnos del resto de los evangelios para ver qué más nos dice Dios en su palabra a través de esta figura extraña que pueda complementar a Marcos y nos pueda ayudar a ver a nosotros una vida que debiera tener mucho que decirnos y mucho que desafiar en nosotros si la entendemos correctamente. Escucha lo que Juan dice, Juan el evangelista ahora, en el capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. Los sacerdotes y los levitas querían saber acerca de Juan, pero ellos no se iban a molestar a llegar hasta el desierto a conversar con este hombre. Ellos le enviaron un comité, y no hay nada peor que un comité para investigar algo. Decía alguien que tanto amó Dios al mundo que no nos envió un comité. Ahí está el comité de jesuitas y de sacerdotes, o de levitas y sacerdotes. ¿Quién eres tú?, le preguntan. Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? No, no soy tampoco. Nota la veracidad y la sencillez de Juan. De Cristo los salmos y los profetas habían hablado ya en el Antiguo Testamento. No, yo no soy el Cristo. De Elías, Malaquías había hablado y lo había anunciado. Bueno, pues entonces tú eres ese Elías que había de venir. No, yo no soy Elías. Bueno, ¿eres tú el profeta de quien habló Moisés en Deuteronomio 18, donde Dios dice, en un futuro yo levantaré un profeta como tú, en él yo pondré mis palabras y él os enseñará todo lo que debía de ser enseñado? ¿Eres tú ese profeta? Nota cómo ellos lo distinguían como el profeta, cuando en realidad Moisés está hablando de Cristo mismo. Pero entonces ahora Juan el Bautista dice, no, yo no soy el profeta tampoco. Entonces, ¿quién eres? Si no eres ninguno de ellos. Versículo 22. ¿Quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Esa era la ocasión para Juan haber podido decir, ¿qué yo digo de mí mismo? ¿Tú quieres saber quién yo soy? Déjame darte una idea. Yo soy hijo de Zacarías, descendiente de Aarón. Yo tengo sangre sacerdotal de parte de padre.
Yo soy hijo de Elizabeth, de las hijas de Aarón, y yo tengo sangre sacerdotal de parte de madre. Yo tengo sacerdocio de parte materna y paterna. Sin embargo, Juan no dice absolutamente nada de sus credenciales. Juan era un hombre que entendía que la grandeza de un hombre no está en lo que él dice de sí mismo, sino en lo que él no dice. Juan pudo haber dicho, ¿qué más tú quieres saber de mí? Yo soy aquel de quien se dijo que yo nacería lleno del Espíritu Santo. Yo soy aquel hombre y único hombre que nació de nuevo antes de nacer. Yo nací de nuevo en el vientre de mi madre y sin embargo Juan no reclama esa credencial tampoco. Él estaba consciente que la llenura del Espíritu Santo no era algo en lo que él debía gloriarse, sino que era algo en lo que él debía demostrar al vivir. Juan pudo haber dicho también, yo soy aquel de quien el Mesías dirá que de entre los nacidos de mujer no ha habido nadie más grande que yo. Y sin embargo, Juan una vez más cayó y no se identificó con esa gran credencial que él pudo haber puesto por delante. Juan tenía la posibilidad de colocarse en el primer lugar y teniendo la posibilidad y en un sentido humano hasta el derecho, Juan prefiere colocarse en el último lugar. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de hombres y mujeres con las fibras de Juan, dispuestos a guardar sus credenciales y a exhibir el fruto del Espíritu? ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de hombres y mujeres que no estén interesados en los primeros lugares, sino interesados en servir, no importa de cuál lugar? ¿Cuánta necesidad tiene el pueblo de Dios de hombres y mujeres dispuestos a vivir una vida austera, teniendo la posibilidad de vivirla de otra manera, pero teniendo ahora una vida austera en aras, en favor de la causa de Cristo? Una vida austera quizás no con la rigurosidad que vemos en Juan el Bautista, pero austera. Hombres y mujeres que no estén reclamando su tiempo y su espacio porque le han entregado tanto el tiempo como el espacio a Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de eso? Juan es una figura perfecta para ilustrarnos lo que es una vida completamente entregada a los propósitos de Dios. Prácticamente Juan se olvida de sí mismo, se olvida de que él tiene una vida que él quiere vivirla y él quiere vivir la vida de Cristo que le ha sido entregada precisamente para la gloria de Cristo. Y eso es uno de nuestros problemas, que nosotros muchas veces queremos tener dos vidas. La vida con la que yo nací, que yo quiero disfrutar, que yo quiero todavía conocer y expandir, y luego la otra vida, la vida eterna, que yo quiero comenzar a vivir ahora juntamente con la otra que me entregaron mis padres terrenales, y yo quiero disfrutarla ambas, pero con garantía del reino eterno. Y Dios dice, ¿cuál vida es que tú quieres finalmente? Juan no vivía esa lucha, Juan no vivía ese pulso interior, porque él tenía una sola vida, se la había entregado a Dios para que Dios lo usara. ¿Dónde? En el desierto, comiendo grillos en salsa de miel. Un grillo en miel, otro grillo en miel. Lo increíble, hermanos, es que yo estoy seguro, yo estoy convencido, el texto no lo dice y no tengo cómo probarlo, pero yo estoy convencido que esos grillos a Juan le supieron mucho mejor que lo que muchos filetes le han sabido a mucha gente. Porque tú requieres, y yo también, un apetito divino para disfrutar de una dieta divina. El siervo de Dios tiene que olvidarse de lo que le gusta y le disgusta, de sus necesidades, de sus intereses personales,
de nuestro tiempo libre y de nuestras ambiciones. Juan se olvidó de la ciudad, se fue al desierto. Juan se olvidó de comer bien y de vestir bien. Juan se olvidó de los primeros lugares. Juan se olvidó de sus credenciales. Juan se olvidó de aquellas cosas a las que él tenía derecho humano, entre comillas, y no los reclamó. Y los grillos probablemente le supieron bien. Hermanos, de la misma manera que Juan se olvidó de sí mismo, ¿no es esa la forma como Dios nos ha llamado a vivir? Que nosotros todos los días podamos, ¿qué cosa? Nosotros podamos tomar nuestra cruz y seguirlo. Que yo pueda morir a mí mismo. Eso es exactamente la misma cosa que a Juan se le ha pedido, que muera a sí mismo y sirva de testigo del Mesías que él va a introducir. Pero mi llamado no es distinto. Yo creo que Juan es un buen recordatorio para nosotros, para entender y recordar que mi llamado es radical. Y eso es una de las acusaciones que en ocasiones he tenido que escuchar. Bueno, pastor, que usted es muy radical y yo siempre quiero preguntar, enséñame qué profeta, yo no soy uno, qué profeta, qué personaje bíblico complacido, que Dios se haya complacido en él, no vivió una vida radical. Muéstrame uno. Lo hay. La dieta rígida de Juan, el vestir extremo de Juan, yo creo que es un buen recordatorio de que tenemos un llamado radical y su forma de comer y de vestir representaba el llamado radical que él traía antes del Mesías. Juan, entonces, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? No, escúchame, yo te voy a decir quién yo soy. Escucha Juan 1:23. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo ni siquiera soy el que clama, yo soy la voz del que clama. Dios clama en el desierto. Yo soy su voz, yo soy su micrófono, yo soy su instrumento. No soy nada más. Juan no se identifica ni siquiera por su nombre, ni siquiera por su oficio de profeta. Juan no dice, yo soy el último profeta del Antiguo Testamento que tiene los pies en el Nuevo Testamento y yo soy el introductor del Mesías. No, yo soy una voz del que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y en esas palabras cortas, breves, Juan nos revela tres cosas. En primer lugar, Juan conocía perfectamente bien su función. Yo soy una voz que clama enderezar el camino del Mesías. Juan es uno de esos personajes, hasta cierto punto poco conocido, porque le tocó ministrar a la sombra del Mesías. Y si tú ministras a la sombra del Mesías, tú no tienes mucho tamaño. Pero él no tenía problemas con eso. Él sabía que esa era su función. Y mientras menos él se destacaba, mejor estaba realizando su función. Y a eso fue precisamente a lo que él vino. Número 2, Juan no solamente revela que él conoció su función, sino que él conoció su mensaje. Yo vine a llamar al pueblo al arrepentimiento, y esto es como lo estoy haciendo, enderezar el camino del Señor. Que como dijimos en el mensaje anterior, es una cita de Isaías 43, y hablamos de que en la antigüedad, antes del rey ir a algún lugar, enviaba un mensajero que allanara el camino de tal forma que todo obstáculo del camino pudiera ser eliminado para el rey. En esta ocasión, espiritualmente hablando ahora, también ha ocurrido exactamente lo mismo. Cristo es el rey, Él viene de camino, Él ha enviado su mensajero adelante, su nombre es Juan el Bautista y Él está supuesto a ir al pueblo de Israel y en la predicación y a través del arrepentimiento y el del bautismo que le acompañaba, eliminar todo obstáculo para que cuando el Mesías entrara, el pueblo pudiera escuchar el mensaje que el Mesías traía, pero que debía ser previamente preparado. Allanar el camino, quitar todo obstáculo. Y Juan vino haciéndolo con un mensaje radical. Juan no llamó al pueblo a darse un zambullón en el Jordán.
No. Juan llamó al pueblo a cambiar completamente la dirección por donde transitaba, el estilo de vida que tenía. Y hoy en día el llamado nuestro no es distinto, hermanos. Ver y escuchar como muchos hoy dicen que tú puedes convertirte en cristiano, nacer de nuevo, y que no es mucho lo que tú tienes que cambiar en tu estilo de vida, es una contradicción mayúscula. Si hay algo que yo sé, es que el mensaje cristiano es totalmente contracultural, no importa dónde lo prediques. Y nos llama precisamente a un cambio de vida completamente, o a una vida completamente contraria a la que yo venía viviendo. Porque antes yo vivía para mí mismo conforme a mi propia sabiduría, dirigido por los deseos de mi carne. Y se supone que en lo adelante yo debo vivir ya no para mí, sino para Él. Yo debo vivir no conforme a los deseos de mi carne, sino a los deseos del Espíritu. Y por tanto no debo vivir para la gloria de mi nombre, sino a la gloria de mi Señor. Y yo no veo cómo esas dos cosas se pueden ni siquiera parecer. Si cuando alguien recibe al Señor, realmente no hay un cambio en su estilo de vida, entonces no ha habido transformación de esa vida. Y si no ha habido transformación de esa vida, no ha habido una regeneración de esa vida. Y si no ha habido regeneración de esa vida, no ha habido un nuevo nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, no hay conversión. Juan nos recuerda en su estilo radical que el llamado de Cristo es radical. Y número 3, las palabras de Juan el Bautista revelan que el pueblo debió haber conocido la figura que él estaba anunciando cuando él dice, como dijo el profeta Isaías. Él está hablando a un pueblo, ustedes deben conocer esto se enseñó en la sinagoga, esto es de uno de nuestros mayores profetas, como dijo el profeta Isaías. Yo le estoy hablando de alguien que nosotros debíamos estar esperando. Después de 400 años de silencio, esta es la revelación nueva de Dios para con nosotros. El texto de Marcos no nos da muchos detalles, pero nos dice que vino toda la región de Judea, toda la región de Jerusalén, y que venían confesando sus pecados. La gente está respondiendo, Dios está moviéndose. Y esta gente era bautizada por él en el río Jordán. Entonces nos dice el versículo 6, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Dada su estatura humanamente hablando, Juan pudo haber estado vestido de lino fino, pero estaba vestido de pelo de camello. Dada su estatura, Juan pudo haber comido de los mejores manjares, pero comía langosta, sumergidas en miel quizá. Juan estaba consciente que la grandeza de un hombre no está en lo que exhibe, sino en lo que no exhibe. Él estaba consciente que la importancia de una vida no está en lo que se ingiere oralmente, sino en lo que se digiere a nivel del corazón. Él estaba consciente de eso. Y de ahí la importancia de su misión. Y ahí la importancia que la palabra de Dios le da a la vida de Juan. Su vestimenta era simbólica de lo radical del llamado de Dios. Que no podemos pasar de una vida a la otra y continuar viviendo de la misma manera que los demás. Su dieta quizás pudo ser simbólica de la sencillez que se supone que tu vida y la mía deben tener. Y quizás es un buen momento para pausar y preguntarnos, ¿qué tan complicada está tu vida? Cuando hablamos de vida sencilla versus vida complicada, mucha gente piensa eso en términos económicos. No, yo puedo tener nada y tener una vida completamente complicada, a veces complicada de problemas y pecados, pero otras veces tan llena que yo no tengo tiempo ni para la revelación de Dios, ni para Dios.
Mi vida está tan llena todos los días que yo no tengo tiempo para molestarme en leer, estudiar lo que Dios ha revelado para mí. La mente de Dios puesta en letras realmente no me llama mucho la atención, porque es que no, pastor, usted no entiende, yo no tengo tiempo. Bueno, quizás la dieta de Juan, la vestimenta de Juan nos pudieran servir de recordatorio que yo tengo un llamado a simplificar mi vida de tal manera que ahora mi vida tenga espacio y tiempo para el Dios que me ha llamado, para que yo pueda cultivar una relación con ese Dios. Quizás la forma de vestir de Juan también hacía recordar a Elías, quien también aparece en el desierto. El desierto es un lugar estratégico en el pueblo judío donde Dios se encuentra con su pueblo, donde Dios encontró a Elías, donde Dios encuentra a Juan el Bautista, donde Dios se lleva a su propio hijo impulsado por el Espíritu Santo para encontrarse con él y hacer un trabajo en él. Y ahora donde Dios está llamando a Judea, a Jerusalén, para encontrarse con los habitantes de aquellas regiones y hacer un trabajo en ellos. Y el profeta Elías aparece en una región similar y de él se dice que él era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos, como Juan el Bautista. Esa forma extraña de Juan vestir y de comer ha hecho que muchos lo asocien con la comunidad de los esenios. Los esenios fue un grupo de judíos extremistas, estrictos, más que los fariseos, que no querían contaminarse. Y al no querer contaminarse, se retiraron alrededor del Mar Muerto, y ellos produjeron los famosos documentos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran, en la década de 1940-1950. No voy a entrar en los detalles por falta de tiempo, pero ellos vivían de una forma extremadamente ascética, hasta el punto que en el día de reposo algunos de ellos no se levantaban de la cama. Y otros se purgaban 2 y 3 días antes para no tener que ir al baño en el día de reposo, y que fuera de verdadero reposo. ¿Te das cuenta hasta dónde la gente pudiera llegar en sus malas interpretaciones del texto bíblico? Bueno, algunos han tratado de asociar a Juan con esa forma ascética de vivir, pero no hay evidencia ni dentro de la Biblia ni fuera de la Biblia de que Juan alguna vez estuviera asociado con los esenios. Lo que sí sabemos es que su bautismo ocurrió al inicio de su ministerio muy cerca de esa región, usando el río Jordán como la fuente de agua donde la gente venía a bautizarse. Y su aparición en ese lugar, sin lugar a duda, llamó la atención hasta el punto que mucha gente de la ciudad, sin transporte, como dijimos, salió a escuchar lo que este nuevo profeta tenía que decir. Escucha lo que dice Lucas 1:17 de este Juan el Bautista, y que me ayuda a entender la profecía de Malaquías. Él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, delante del Señor, en el espíritu y el poder de Elías. No era Elías, pero vendría en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En ese sentido, Juan viene como Elías. Él viene en el espíritu y el poder de Elías, con una misión similar a la de Elías: llamar al pueblo al arrepentimiento, de tal manera que arrepentido el pueblo pudiera tener una buena actitud, una buena disposición para el mensaje que vendría después, y que en este caso sería traído por Cristo mismo. Su función: preparar el camino, hacer la introducción del Mesías, quitarse de en medio y desaparecer. Por eso a Juan no le molestó nunca ministrar a la sombra del Mesías. Y eso ha contribuido entonces a que muchas veces no se le dé la importancia que él tiene. Pero la persona que mejor habló de Juan es la persona a quien él introduce. Cristo en un momento dado
Mateo 11 nos reporta esto. En un momento dado pregunta, ¿y a quién ustedes salieron a ver al desierto? Y Cristo mismo responde y dice, un profeta, y yo les digo mucho más que un profeta. Cristo coloca a Juan por encima de los profetas anteriores y le dice, no, ustedes no salieron simplemente a ver un profeta, ustedes salieron a ver a alguien que es mucho más que un profeta. En ese mismo texto de Mateo 11, 2 versículos más adelante, en 11:11 dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Cristo está colocando a Juan en su posición adecuada y al mismo tiempo Juan está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Mateo 11:14, Cristo hablando dice, y si queréis aceptarlo, Él es Elías, el que había de venir. No es exactamente el personaje de Elías, si queréis aceptarlo, si lo puedes ver, si simbólicamente puedes entender que este personaje tiene una labor similar a este, entonces Él es el Elías de Malaquías cuando el Antiguo Testamento cerró y ahora ha llegado el tiempo. Y teniendo todas esas credenciales, cuando a Juan le tocó identificarse, Juan dice, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, eso es Marcos 1:7 del texto de hoy, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de su sandalia. Eso no es simplemente algo poético, es que en esa época se decía que un discípulo debía ser capaz de hacer cualquier cosa por su rabino o maestro, cualquier cosa que le pidiera, excepto tener que inclinarse a desatar los cordones de las sandalias. Y esto se debía a que las calles o carreteras de Palestina eran tan polvorientas, tan sucias, que los pies frecuentemente estaban muy sucios. Y por tanto, un discípulo no debía hacer algo tan indigno como eso. Y Juan dice, ¿sabes qué? Es que yo ni siquiera me considero digno de hacer aquello que ustedes consideran indigno para hacérselo a un rabino. El que viene detrás de mí está tan por encima de quien yo soy que yo me siento indigno aún para hacer eso. Juan tenía bien claro quién él era y a quién introducía. Nosotros frecuentemente tenemos como esa ecuación al revés. Tenemos bien claro quién creemos que somos y a quién creemos que le servimos. Juan no tenía ese problema. Juan tenía muy claro su función. Juan sabía que él vino a denunciar el pecado, a llamar al arrepentimiento, introducir el Mesías y quitarse del medio. Este es el único pastor que levanta una congregación para entregársela a otra. Él levantó una congregación, levantada la congregación, establecida la congregación, bautizada la congregación, apareció el pastor, mire, esta es su congregación, yo me voy. Y él estaba listo para partir. Él vino para eso. Le producía gozo poder hacer eso. De hecho, eso es como él testifica acerca de su labor. Si tú sigues leyendo los demás evangelios, en Juan 3, hacia el final, versículos 28 al 31, escucha el testimonio de Juan. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Juan usa una ilustración de la vida o de la comunidad hebrea hermosa para ayudarnos a nosotros a entender cómo él entendió su función. En una boda hebrea, lo que normalmente ocurría era lo siguiente: se reunía el novio y la novia en un lugar X con sus familiares y amigos, se realizaba la boda, se firmaba un documento llamado Ketubá, ya están casados.
La novia entonces era llevada a una alcoba y el mejor amigo del novio era colocado a la puerta de la alcoba para literalmente garantizar que nadie entrara a esa alcoba hasta que el novio no llegara y le visitara. Lo que en inglés llamarían the best man, el mejor amigo. No era que él está ahí en la puerta. Y entonces luego el novio, ya esposo, porque la ceremonia ha pasado, venía desde el lugar donde se celebraba la ceremonia hasta la alcoba donde estaba la novia, acompañado de sus amigos, en una especie de celebración y danza judía y demás, hasta llegar a la casa. Pero una vez él estaba cerca de la alcoba, entonces el novio, ya esposo, le hablaba a su mejor amigo. Una vez su mejor amigo identificaba su voz, se preparaba para su llegada, y una vez él veía al novio, él se quitaba del lugar, el novio entraba y su función había terminado. Juan usó exactamente esa imagen para describir su función. Yo no soy el novio, yo soy simplemente el amigo del novio. Yo estoy aquí para cuidar la novia hasta que él llegue. Yo he oído su voz, ahora yo le he visto, ahora yo le entrego su novia y yo terminé y me voy. Esa es la función de Juan. Yo vine para dejarle la novia a otro. El amigo del novio, dice él, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Él reconoció a Jesús, oyó su voz, le entregó la novia y desapareció. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Pregunta. En el último año, tú puedes mirar tu vida y decir, este año hay mucho menos de mí en mí, porque yo he estado menguando, y mucho más de él, porque él ha estado creciendo. Porque lo mismo que Juan dijo es cierto de ti y de mí. Todos los días es necesario que yo mengue y que él crezca. Es la única manera como la imagen de Cristo se va a formar en mí. Si yo voy menguando y él va creciendo. Podemos testificar que este año 2012 Cristo ha estado creciendo en nosotros y Miguel Núñez ha estado menguando en él. Nosotros necesitamos revisar nuestras vidas a la luz de la vida de Juan. Juan tenía bien claro a lo que Cristo le había llamado y le producía gozo llevar a cabo su función. Él vino por un tiempo, mira cómo Cristo lo dice en Juan 5, 35 y 36. Él era la lámpara, Juan el Bautista, que ardía y alumbraba. Él tenía una función, él tenía luz. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan era simplemente una lámpara. La lámpara depende de querosene, la lámpara depende de otro que la encienda. La lámpara en un momento dado está apagada y luego está prendida. Ese no es el caso con Jesús. Él no es la lámpara, Él es la luz. Él es la luz desde la eternidad. Pero cuando Juan vino, la luz, Cristo encendió la lámpara y la dejó encendida por un tiempo, pero ya la función de la lámpara había terminado porque la luz había llegado. Juan no tiene problema en verse de esa manera. Juan no tiene problema en perder el primer lugar. Juan no tiene problema en perder discípulos. De hecho, Juan desarrolló sus discípulos para perderlos. Juan 1 nos dice que Juan el Evangelista y Andrés estaban con Juan el Bautista en un momento dado, y cuando se acerca, Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que esos dos discípulos, sin oír nada más de Juan, abandonaron a Juan y le siguieron. En otras palabras, Juan los había preparado para que cuando él dijera, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ni me vuelvan a ver
me dejan, me abandonan y lo siguen a Él. Los discípulos que formamos, ¿para quiénes son? ¿Para que nos sigan a nosotros o los sigan a Él? Porque a Él es que tienen que seguir. El bautismo de Juan dice lo siguiente: yo os bauticé con agua, es el último versículo del texto de hoy. Yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan está diciendo, yo traigo un bautismo que es simbólico y que es temporal, pero detrás de mí viene alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Eso debió haber llamado y provocado a las autoridades judías, porque hasta ese momento ellos entendían correctamente que solamente Dios puede dar de su Espíritu. Y aquí está uno que dice ser profeta, que dice ser el Elías que debíamos esperar, que está en el desierto, que las multitudes acuden a él, que está diciendo que él está bautizando con agua, pero que detrás viene otro que según lo que él dice es Dios, porque va a bautizar con el Espíritu Santo. Eso debió haber sido chocante para ellos. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de mensajero es este? Que apareció en el desierto con una ropa tan extraña, una dieta tan extraña, con una predicación tan radical, con una claridad de llamado tan clara, y que ahora dice que viene otro a quien él está introduciendo, que vendrá a bautizar con el Espíritu Santo. Esto es viendo Pentecostés desde ahora, apuntando hacia ahí. Hermano, en la medida que revisamos estas palabras y esta vida de Juan, y en la medida que traemos esto a aplicación ahora, yo quisiera hacerte 7, 8, quizás 10 preguntas, para que la piense, la reflexione, te la lleve a tu casa, y que esta biografía de Juan no se quede en simplemente datos históricos. Pregunta número 1, ¿tú conoces tu función? ¿Tú tienes clara tu función? Si la tienes clara, ¿la está llevando a cabo? ¿Qué tan fiel y qué tan radicalmente tú estás llevando a cabo tu función? Yo creo que vale la pena preguntarnos también, al ver a Juan, cómo lo hizo. Él tenía claro su función, pero lo hizo de una manera. Entonces, al ver esa manera como él lo hizo, ¿tú pasas desapercibido? ¿O tú quieres que te tomen en cuenta? Cuando no te toman en cuenta, ¿te molesta? ¿Te irritas? ¿Te preocupa? ¿Tratas de mostrar tus credenciales para que te tomen en cuenta? ¿Tratas de venderte a ti mismo? Es parte de la misma pregunta. ¿Tratas de probar que tú tienes las credenciales por encima de ese con quien se te pasó por encima? ¿Vives una vida sencilla? ¿O vives una vida tan complicada que verdaderamente, pastor, muchos días pasan y yo no oro con Dios, yo no leo su palabra, que usted no conoce cuán complicada está mi vida? Cuando tratas de descomplicarla, ¿trata de descomplicarla con las cosas de Dios quitándola del medio? ¿O trata de descomplicarla con las cosas del mundo y de la sociedad que debo quitar del medio para que las cosas de Dios encuentren su espacio y su tiempo en mi vida? ¿Cómo la descomplicas? ¿Apunta tu vida a Jesús como la vida de Juan el Bautista,
Que no es simplemente una oración, que no es simplemente cuando canto, que no es simplemente cuando asisto a un estudio bíblico, sino toda tu vida, cuando otros la ven a distancia, cuando otros te ven en el trabajo, cuando otros trabajan contigo, cuando otros reciben tu maternidad como madre, cuando otros reciben tu paternidad como padre, pueden ellos ver que realmente cada una de esas cosas apuntan a Jesús. Cuando eres novio, cuando eres novia, ¿tu noviazgo apunta a Jesús? Yo creo que si Juan el Bautista hubiese tenido una novia, hubiese apuntado a Jesús. ¿Estás menguando? ¿Y él creciendo? ¿Vives una vida de arrepentimiento? El llamado de Juan es el arrepentimiento. ¿Vives una vida de arrepentimiento en espera de su segunda venida? No es que yo me arrepentí un día y esa es la prueba de que yo soy creyente. La prueba de que yo soy creyente es que el Espíritu Santo continuamente viviendo en mí me da convicción de la necesidad que yo tengo de arrepentirme por cosas que no complacen y glorifican a mi Dios. ¿Vives una vida de esa manera? Una vida radical de arrepentimiento. Disfruta la llenura del Espíritu. ¿La has visto? ¿La has experimentado alguna vez? ¿Te has dado cuenta que, oye, en esta ocasión, durante este tiempo, yo no soy quien para sonar mi trompeta, pero yo pudiera decir que yo me sentía lleno de su Espíritu? ¿O me siento hoy? O hace mucho que no tengo algo ni siquiera parecido. Juan nació lleno de su Espíritu. ¿Te gustan los primeros lugares? Oh, pastor, ¿y a quién no? Ese es el problema. ¿Estás dispuesto a sentarte en los últimos lugares para que otros ocupen el primer lugar y luego gozarte al verlos en el primer lugar? Porque muchos nos hemos sentado en los últimos lugares, hemos permitido que ocupen los primeros lugares, pero nos irrita verlo. ¿Esconde tus credenciales? ¿O te gusta sonar las credenciales? Aquí está mi tarjeta. Pastor de la Iglesia Bautista Internacional, presidente de Integridad y Sabiduría, pero para la gloria de Dios, tú sabes, hermano. Todo para la gloria de Dios. No me estoy dando palmadas en la espalda, tú sabes, pero para la gloria de Dios. Toma mi tarjeta para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta cuánto la vida de Juan el Bautista nos permite examinarnos? Autoexaminarnos, reflexionar y luego ir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no tengo una vida radical, yo tengo que admitírtelo. Yo tengo una vida más o menos normal, cristiana, pero más o menos normal conforme a lo que la mayoría vive. Porque Cristo pudiera decir normal como la de Juan el Bautista. No, yo digo normal, pero ¿cuál es la normalidad? O todos mis compañeros y amigos. Eso es la disfuncionalidad de nuestra generación que le llama normal. La vida normal del cristiano es una vida radical donde a mí se me llama a morir a mí mismo todos los días, a olvidarme de mí mismo, a cargar mi cruz todos los días y a seguirle hasta el Calvario. Porque a mí se me ha concedido el privilegio de no solamente creer en Él, sino también de sufrir con Él por su causa, día a día, de una forma gloriosa. De tal manera que mi tiempo, mi espacio, mis dones, mi talento están dedicados a Él porque yo tengo una sola vida que tiene que ver con Él, su vida, su pueblo, como Juan el Bautista. No, pastor, pero que yo no soy profeta. Hey, nosotros somos una nación santa, real sacerdocio. La nación entera ahora es de sacerdotes. Yo no necesito a Aarón, ya nosotros somos Aarones. Pues vivamos a esa altura. ¿Te
imaginas el cambio de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestras sociedades, si nosotros los cristianos abrazamos una vida de radicalidad en dirección del reino de los cielos, de tal manera que nos parezcamos a Pablo, a Juan el Bautista, porque decimos, wow, pero no yo, ellos también. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles y hemos abrazado una nueva visión Antioquía, que va a requerir de esto que estamos hablando. Hay un mundo no alcanzado y hay un mandato de parte de Dios a ir, ¿cierto? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Como decía alguien, para quedarme yo tengo que solicitar permiso, porque el mandato es ahí. Comencemos por nuestra propia Jerusalén, transformando nuestros estilos de vida de una manera radical. Buen libro que usted pudiera leer de David Platt, Radical se llama. Léalo, abrázalo, vívalo.